Vuela con nosotros, el podcast del STCL. Vuela con nosotros, el podcast del STCL. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Vuela con nosotros, nuestro podcast. El día de hoy les queremos hablar del pago de situaciones excepcionales, que es un capítulo de nuestro convenio colectivo. Dentro de este capítulo están las horas asimiladas. Entonces les queremos contar y les queremos explicar un poco de qué se trata este pago de horas excepcionales. Hay tres tipos de situaciones excepcionales donde nos pagan estas horas asimiladas. El primero es si estás esperando a bordo del avión, sin pasajeros, pues en realidad puede ser con o sin pasajeros a bordo, pero es antes que empiece a moverse, antes que se enciendan los motores. Entonces, esto tiene que tener, si hay un retraso superior a 30 minutos, empezarían a correr nuestras horas asimiladas, que estas son horas que nos tienen que pagar a valor de hora de vuelo y aplica a cualquier, no importando la causa de este atraso. ¿Ya? Esto también aplica a postas intermedias. Lo que pasa es que si tú tienes un atraso en Santiago y después este atraso de Santiago va generando otros atrasos después, como solamente dominó. Exactamente, solamente se calculan las horas asimiladas de Santiago, de la primera posta. ¿Ya? No es que vayas calculando en cada posta, sino que de la primera salida. ¿Ya? ¿Cómo se calculan estas horas asimiladas? Para pago. Para pago. Si tú tienes salida, por ejemplo, a las 8, da lo mismo mañana, noche, a las 8, ¿ya? Y se produce este atraso o esta espera en el avión. Y vas a cerrar la puerta después de media hora, ahí empezaría a contarse horas asimiladas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tenías que cerrar a las 8, ya son las 8:40, ya te has pasado 10 minutos de esos 30 minutos, entonces te corresponden 40 minutos de horas asimiladas porque se cuenta a partir de 30 minutos de atraso, pero se cuenta desde la hora programada de salida. ¿Entendió? Sí, en el fondo sí. Haz el ejemplo Claro. que hemos hablado. Es que si en el fondo a las 8 está programado tu cierre de puerta, claro, si te atrasaste y cerraste a las 8:29, no genera horas asimiladas. Claro. Exacto. Pero si es a las 8:30, ya empieza, es como el reloj de las horas asimiladas después de los 30 minutos, empieza a correr. Pero todo el tiempo que corre después de los 30 se paga completo, por ejemplo. Si corre Sumándole los 30 minutos. Claro, si en el fondo cerraste a las 8:38, tienes 38 minutos de horas asimiladas en el Exacto. fondo. O sea, para que empiece a correr este reloj de horas asimiladas, tiene que haber 30 minutos de atraso. Exacto, eso es. Y se paga la totalidad. Y se paga Se la paga la totalidad del totalidad atraso. a precio de hora de vuelo, normal. Claro. No se paga la mitad como DTE, sino que Claro. hora completa. Claro. Exacto. La segunda... Ahí está. Hay otra... Las otras situaciones excepcionales es cuando yo estoy, permanezco en el aeropuerto, yo no me subí al avión. Por ejemplo, el avión viene tarde, también mi salida era a las 8, pero el avión, no sé, recién aterrizó a las 8. Entre el desembarque y todo, yo me subí al avión, no sé, a las 9 de la mañana. Yo a las 8:30 ya empiezo a calcular que en el fondo empiezan a correr las horas asimiladas. Pero, por ejemplo, si yo cerré puertas a las 9:05, tengo 1:05 de horas asimiladas. Pero yo estuve permaneciendo en el aeropuerto, yo no estaba arriba del avión. Entonces, corre igual las horas asimiladas. En el fondo, estando no a bordo, puede ser lo que les decía recién, por un retraso del otro avión o por cancelación. La cancelación muchas veces ocurre que la LAN empieza a estirar el chicle y de repente se da cuenta que ya el atraso es tan grande que tiene que cancelar ese vuelo. Bueno, eso también genera horas asimiladas desde la hora que tú cierras. No es como que en el fondo se canceló el vuelo y tú te fuiste a tu casa y chao, no te pagaron nada. No, pues te tienen que pagar esas horas asimiladas también del retraso que se generó, hasta que te digan que el vuelo se canceló. Y otra cosa importante, las horas asimiladas son extra a tus horas programadas o a tus horas realmente voladas. Exacto. O sea, Es un ítem aparte. Es un ítem aparte. Excelente. Entonces te pueden pagar igual lo programado, que son las horas que tú deberías haber hecho por ese vuelo cancelado, pero además te pagan las horas asimiladas de haber estado esperando.
Claro, y en el fondo hay que entender que hay responsabilidades de la empresa como manto o el despacho del mismo vuelo. Sobre 30 minutos, eso es hora asimilada. Pero hay situaciones que no generan horas asimiladas, que es como meteorología, en el fondo para el clima, hay nada que ver, nada que hacer, y otras contingencias. ¿Qué otra contingencia puede ser? El corte Como de luz. cuando te cerraron el aeropuerto de Lima Claro, por yo el apagón. por aterrizar, claro, me tuve que ir a otra alternativa porque se cortó la luz en el aeropuerto. Eso no sería pago hora Eso no es asimilada. pago hora asimilada, solamente ahí sigue corriendo el tema de los vencimientos, de no pasarse, pero no corre el tema de las horas asimiladas. Claro. Y lo mismo, que esto es para, en el fondo es cuando es un inicio y El después, primer atraso. Claro, el primer atraso. Si después esto genera efecto dominó, las otras postas, aunque andes atrasado, no es horas asimiladas, solamente es desde el inicio. Desde el inicio. Y ya hablaste cómo se calculan. Sí, que es lo mismo. Se calcula de la misma manera. Y la tercera situación excepcional en relación a las horas asimiladas es a la llegada, cuando estamos aterrizando, ¿verdad? Entonces, cuando ya se puso el parking brake y abrimos las puertas, también debemos superar los 30 minutos para que se paguen estas horas asimiladas, y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos esperando buses, cuando estamos esperando que lleguen las sillas de ruedas, alguna vez cuando traíamos incubadoras o camillas, ¿verdad? O alguna necesidad especial. Cualquier que nos situación, haga claro, de esperar. superar y esperar más de 30 minutos, también entran las horas asimiladas. En el ¿ya? fondo esto es lo típico, como lo que más sucede, que como, o sucedía, el tema de la silla de ruedas, que si tú estabas ahí una hora esperando, claro, tú después de la apertura de puertas tienes media hora, si ya te pasaste 35 minutos o 40, Se paga eso por ya 40. se ingresa como hora Como hora asimilada Desde la hora de apertura. Desde la hora de la Desde apertura. claro. ¿ya? Que es distinto acá, que cuando pasa esto debemos llamar sí o sí al celular de turno, que es quien va a contabilizar todo el tiempo adicional para poder calcular nuestro nuevo EPCD, nuestro nuevo descanso, y eventualmente con esta espera podría ocurrir que no nos dé para el vuelo del día siguiente. Por lo tanto, es súper importante, sobre todo la llegada, porque no solamente tiene un pago asociado a horas asimiladas, sino que también afecta directamente a mi jornada del día siguiente, ¿ya? Así que eso, y se paga tal cual como lo dijo Vivi y Javi recién. ¿sí? No, y es súper importante lo que dice la Silvia en el tema de los descansos. Muchas veces tienes los PCBs de un día y otro con Muy los justo. descansos muy justos. Entonces, cuando pasa que, no sé, pues la silla de ruedas llegó una hora tarde, tú al avisar al celular de turno, lo más probable es que al otro día te van a tener que dejar blanco. Claro. Porque en el fondo, El no sé, descanso no te va a dar. no te va a dar el descanso, ya es muy tarde, ya no te pueden generar cambios de vuelo. Eso Entonces, podría- para que tengan bien ¿Sabes claro cuándo que podría hay... estar muy justo? Cuando tenemos dos PCBs dentro de 24 horas. Claro, Que ahí claro. está súper acotada las Sí. 7 primeras horas, el descanso y las otras 5. Entonces, si nos llegara a pasar algo en estas 7 primeras horas, podría generar algún cambio para el La vuelo siguiente actividad. Así que hay que Algo estar atentos. importante, para ingresarla se meten... Eso. Ahí ¿Al portal? al portal donde dice solicitud de tripulante, que es en el mismo banner donde ustedes ingresan los vales de alimentación, las vacaciones, todo eso en la parte que dice movimiento diario. El punto 3 están las horas asimiladas. Exacto. Y lo otro que, bueno, siempre hemos trabajado en equipo, lo podemos seguir haciendo ahora, con que uno de la tripulación ingrese a todos sus compañeros, tendría que llegar el pago desfasado, como son todos los pagos que tenemos asociados. Y eso, pues acuérdense que es según la hora de vuelo de cada uno. Y en el fondo es que todos estén súper de acuerdo cuándo empezaron las horas asimiladas, cuándo terminan, para que en el fondo el que escriba lo Tenga los haga datos. como con los datos de todos y que estén claros cuándo comenzó la hora asimilada. No es como, yo voy a mandar mis horas asimiladas y no voy a tomar a la tripulación en cuenta. O que no coincida. Esto es un equipo y el equipo tiene que mandar sus horas asimiladas. Esa es la idea. Es una sola persona, pero que todos estén de acuerdo desde cuándo comenzó y que el jefe o la jefa también esté súper claro con estos Exacto. procesos. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si hay algo que no quedó muy claro, nos escriben o nos llaman, nos mandan un WhatsApp y ahí vamos a estarles contestando las dudas que puedan surgir de este tema. De esta información. Ya, así Bueno, que- nos vemos en un próximo capítulo. Exacto, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, que les vaya bien. Vuela con nosotros, el podcast del STCL. Vuela con nosotros, el podcast del STCL.